Mi novio ocultó otra mujer por una playera en mi closet. Encontré una playera que no era mía doblada entre mi ropa. En ese momento entendí que a veces una mentira no entra gritando, entra perfectamente lavada. Yo no vivía con mi ex, pero pasaba bastante tiempo en su departamento y tenía una parte del closet para dejar algunas cosas. Era un acuerdo cómodo porque yo estaba a punto de mudarme a su ciudad y ya hablábamos como si el siguiente paso fuera obvio. Una tarde, mientras guardaba ropa, vi una playera femenina que no reconocí. No era de mi talla, no era de mi estilo y definitivamente no era mía, pero estaba doblada con cuidado dentro de mi montón, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Cuando le pregunté, al principio sonrió con esa calma ensayada que ahora me da escalofríos. Me dijo que pensó que era mía, que la había lavado y guardado sin más, como si mi duda fuera una tontería doméstica y no una alarma clarísima. Le señalé que yo conocía perfectamente mi ropa y entonces cambió la versión. Dijo que tal vez era de una amiga a la que le había prestado el departamento cuando él estuvo de vacaciones, una explicación tan específica que sonaba preparada, pero al mismo tiempo tan floja que parecía armada en ese segundo. Yo conocía a esa amiga, así que le escribí con total normalidad y le pregunté si la playera era suya. Mientras esperaba respuesta, hice algo que nunca había hecho en nuestra relación, revisar con atención sus redes, no para perseguirlo por deporte, sino porque sentí esa punzada horrible de que me estaban moviendo el piso en la cara. Ahí apareció ella. Una chica recién llegada a sus seguidores, dejando emojis coquetos en varias fotos recientes, siempre presentes, siempre pequeños, como para parecer inocentes. Y era exactamente la misma chica de la que él ya me había hablado antes con la frase más vieja del mundo, no te preocupes, es solo una amiga. Cuando volví a sacarle el tema, no respondió nada concreto. Empezó a decir que yo me estaba armando películas, que estaba buscando problemas donde no los había, que me estaba volviendo celosa. Esa parte me dolió más que la sospecha, porque yo nunca había sido una persona controladora y él conocía perfectamente mi forma de ser. La amiga del departamento me contestó después y me dijo que la playera no era suya. Ahí ya no me faltaba una prueba judicial para entender lo que estaba pasando. Tal vez no tenía una confesión, pero sí tenía esa sensación brutal de que me estaban mintiendo con descaro mientras además me empujaban al papel de loca. Lo peor es el contexto en el que todo explotó. Yo estaba a semanas de dejar mi ciudad natal para irme con él, ya había hablado de renunciar a mi empleo y de entregar el departamento donde vivía. Había empezado a despedirme mentalmente de mi rutina, de mis amistades cercanas y de la vida que yo había construido, porque confiaba en que estábamos formando algo serio. Y él lo sabía. Sabía que yo estaba lista para poner mi vida patas arriba por la relación y aún así prefirió sostener la mentira el mayor tiempo posible. Pensar eso todavía me revuelve el estómago, porque no fue solo una infidelidad, fue la comodidad de dejarme avanzar hacia un precipicio con tal de no quedar como el malo por decir la verdad. Terminé la relación sin esa confesión que una parte de mí seguía esperando. Él jamás asumió nada de frente, jamás dijo sí, te engañé ni sí, estaba con ella. Pero apenas cortamos, casi de inmediato empezó una relación oficial con esa misma amiga de la que supuestamente no había nada que temer. Eso me confirmó todo, aunque para entonces ya no importaba demostrarlo ante nadie. Lo que sí importó fue el efecto que me dejó. Durante mucho tiempo empecé a desconfiar de señales mínimas, de cambios pequeños, de mensajes ambiguos. Me costó años desarmar esa vigilancia interna que no era parte de mí antes de él. A veces me da rabia recordar que, además del engaño, me cargó la etiqueta de exagerada para protegerse. Y a veces me da tristeza pensar que una simple playera fue lo que me salvó de dejar mi trabajo, mi casa y mi ciudad por alguien que estaba construyendo una doble vida con una sonrisa tranquila. Hoy sé que mi intuición no estaba inventando monstruos. Solo estaba tratando de avisarme, antes de que yo entregara demasiado, que había una verdad escondida entre mis propias cosas y que, si no la veía a tiempo, la que iba a perderlo todo iba a ser yo. ¿Estuve mal por investigar sus redes después de encontrar la playera en mi parte del closet? ¿Exageré al terminar sin una confesión directa, basándome en las mentiras y en mi intuición? ¿Ustedes habrían confrontado más o se habrían ido en cuanto apareció la segunda versión de la historia? Respuesta 1. No exageraste nada. La playera, la mentira cambiante y luego la relación inmediata con la supuesta amiga pintan el cuadro completo. Respuesta 2.
La parte más grave no fue solo engañarte, fue dejar que casi renunciaras y te mudaras sin decirte la verdad. Eso es cruelísimo. Respuesta 3. Cuando alguien te llama loca en lugar de responder algo simple, casi siempre ya tienes la respuesta. Me alegra que lo vieras antes de irte. Mi novio intentó drogar a una chica en un bar. Pensé que nuestra peor pelea había sido por mi ropa. Una semana después entendí que eso solo había sido la parte menos aterradora. Tengo 22 años y hasta hace poco salía con un chico al que voy a llamar Bruno. Llevábamos varios meses juntos y, aunque al principio parecía atento, con el tiempo empezó a opinar demasiado sobre cómo me vestía, con quién hablaba y cuánto tiempo tardaba en contestarle mensajes. La noche de todo esto fuimos a un bar cerca de mi facultad con algunos conocidos. Yo llevaba una falda, un top corto y una chaqueta encima, y apenas entramos me dijo en voz baja que no me quitara la chaqueta porque le molestaba que se me viera el ombligo. Al principio creí que era uno de sus comentarios inseguros de siempre, pero siguió insistiendo. Me dijo que no quería que otros me miraran, que yo sabía perfectamente cómo se veía ese top y que si me quitaba la chaqueta era porque quería llamar la atención. Le respondí que no era mi papá, que me estaba dando calor y que no iba a pedir permiso para quitarme una prenda. La discusión escaló muy rápido, porque él empezó a hablarme con ese tono tenso que usaba cuando quería que yo cediera, y yo ya venía cansada de sentirme vigilada. Terminamos peleando en medio del bar, tratando de no gritar pero sin lograr disimular nada. Yo me sentí humillada, se me llenaron los ojos de lágrimas y decidí irme sola antes de seguir discutiendo ahí, salí llorando y me fui a mi casa. Durante los días siguientes no nos vimos, pero hablamos por mensajes y llamadas. Fue una especie de reconciliación a distancia, rara y fría, donde él decía que ambos habíamos exagerado y yo quería creer que tal vez solo había sido una pelea fea causada por celos y alcohol. Entonces algunos amigos suyos mencionaron, como si fuera un detalle menor, que aproximadamente una hora después de que yo me fui él casi se había ido a los golpes con otro chico en el bar. Cuando pregunté por qué, nadie me dio una versión clara, me dijeron que había sido un malentendido y que no valía la pena darle importancia. Una semana después, una chica de mi facultad a la que apenas ubicaba se me acercó al salir de clase. Se veía nerviosa y me preguntó si yo seguía saliendo con Bruno, y cuando le dije que sí, me pidió hablar en privado porque necesitaba contarme algo incómodo. Me dijo que esa noche en el bar, después de que yo me fui, Bruno intentó echar algo en su vaso. Según ella, un chico que estaba cerca vio el movimiento, le empujó el brazo o el vaso para evitarlo y por eso empezó el conflicto entre ellos. Yo me quedé helada, pero mi primera reacción fue no querer creerle. Supongo que mi cabeza buscó cualquier excusa, confusión, exageración, venganza, chisme. Ella notó mi cara y me dijo algo que me desarmó, que si no le creía, llamara al número del chico que intervino, porque él también había visto todo y podía decirme su versión sin conocerme de nada. Llamé al número ese mismo día, temblando. El chico me contó que no podía jurar el contenido exacto de lo que Bruno llevaba en la mano, pero que estaba completamente seguro de haberlo visto intentando poner algo en la bebida de esa chica sin que ella se diera cuenta, y que por eso reaccionó y terminaron enfrentados. Ahí se me vino abajo toda la imagen que yo todavía intentaba sostener. Ya no era solo que hubiera querido engañarme, lo insoportable era entender que, si eso era cierto, no estaba buscando una traición cualquiera sino aprovecharse de alguien que no pudiera consentir de verdad. Y entonces conecté otra cosa que me dejó con el estómago revuelto. Durante el último mes habíamos tenido varias discusiones porque yo había rechazado tener relaciones muchas veces, no por juego ni por manipulación, sino porque me sentía incómoda, presionada y cada vez menos segura con él. Bruno siempre actuaba como si mis negativas fueran una ofensa personal. Nunca me obligó físicamente, pero si insistía, negociaba, se enojaba, se quedaba serio durante horas o me preguntaba cuánto tiempo más pensaba seguir diciendo que no, y yo empecé a normalizar esa presión hasta que escuché lo del bar. Desde que supe lo que pasó, no puedo dejar de pensar que la chica del vaso quizá ni siquiera era la única persona a la que él veía como alguien a quien podía empujar más allá de un límite. Esa idea me dio más miedo que la posible infidelidad, porque me hizo mirar hacia atrás y preguntarme con quién había estado realmente todo este tiempo. Corté con él por teléfono, bloqueé su número y le conté a 2 amigas todo, con fechas y capturas de mensajes por si intentaba voltear la historia.
Él me escribió desde otro número para decir que yo estaba arruinando su reputación por un rumor, pero a estas alturas me importa más haber salido de ahí que quedar como la ex exagerada de su versión. ¿Estoy exagerando al asumir que su conducta conmigo y lo del vaso muestran el mismo patrón de peligro? ¿Hice bien en terminarlo de inmediato sin buscar escuchar una explicación más larga? ¿Debería advertir a más personas de la facultad aunque no tenga una prueba material de lo que intentó hacer? Respuesta 1. NTA. Lo del control sobre tu ropa ya era mala señal, pero lo del vaso cambia todo. Aléjate y guarda todas las capturas. Respuesta 2. No necesitas una confesión grabada para protegerte. Si dos personas distintas te dijeron lo mismo y además su actitud contigo ya era depresión, tu decisión fue correcta. Respuesta 3. Avísale a gente de confianza en la facultad, aunque sea de forma cuidadosa y factual. Ese tipo no suena solo infiel, suena peligroso. Si te gustaron esas historias, suscríbete.